Eu, como vocês veem, né, eu tenho saudade gaúcho, um portunhol mais ou menos ruim. Então, com gentileza, eu esperaria poder falar melhor em espanhol da colombiano, que é o melhor do mundo. Ah, é o café também. Mas nada, eh, esta discusión sobre proyectos de infraestructura tiene cierto déjà vu, porque eh, y yo quiero sobre esto decir, este es un tema que se habla en todas partes, se ha hablado siempre en Brasil. Yo todavía recuerdo cuando fui la primera vez a Brasil y me reuní entonces en el primer mandato del presidente Lula, y lo primero que me dijo es, Moreno, ayúdenos con la infraestructura. Me dijo, he hecho 50 reuniones para hablar del fondo garantidor y el fondo garantidor del fondo garantidor y no pasa nada. Y la realidad, un poco como lo decía muy bien el gobernador Castro de Río, muchas veces los gargalos, que esa es una palabra maravillosa en portugués porque dice, para el que no entiende sabe exactamente que se refiere a un problema grande, es que las legislaciones y la manera como se pueden resumir muchos de estos problemas requieren en ocasiones leyes. Nosotros, por ejemplo, en el BID hicimos unas recomendaciones en su momento al gobierno de Colombia, que invertía muy poco en infraestructura. Se creó una ley, se creó un ente que trabajaba directamente con los, sobre todo con los estados y con los municipios, y eso permitió que se disparara realmente las alianzas público-privadas. Cuando yo llegué al BID en el año 2005 trabajábamos tal vez con 3 estados, y cuando terminé estábamos trabajando en 20 estados. Y básicamente empezamos mucho en los estados del Nordeste, haciendo un conjunto de proyectos que financiábamos sobre todo desde del área pública, pero sincronizando las inversiones en rodovías, en agua y saneamiento, en escuelas, puertos y aeropuertos. Y si uno mira con distancia, eso generó un shock de inversión muy importante en el nordeste de Brasil, que en una época tenía una tasa de crecimiento incluso superior al crecimiento que tenía el resto de la economía brasilera. Porque no es solamente construir infraestructura, es la sincronía con que se hacen los proyectos de infraestructura. Y yo creo que este es un tema realmente importante. Lo otro es todo lo que tiene que ver con la generación de proyectos, y sin duda cada vez más los financiadores, como la sociedad como un todo, exigen una calidad de proyectos, sobre todo que cumplan alrededor de las llamadas metas de sostenibilidad de ESG, que son muy importantes. Y sobre esto, obviamente, el diseño de los proyectos se vuelve un tema central. Y aquí lo que yo podría decir es la enorme necesidad que hay de tener fondos de preparación de proyectos. En su momento yo me recuerdo que en Brasil hicimos algo con BNDES y con algunos bancos para básicamente tener la posibilidad de que cualquier estado o municipio pudiera recurrir a rápidamente hacer uso de esos recursos y hacer todo un diseño de los proyectos que permitiera que cuando se llegaran ya a nivel 3 fueran proyectos mucho más fáciles de bancarizar, y sobre todo que los cierres financieros, y este es otro tema bien importante, fueran mucho más rápidos. Yo quiero agradecerle una vez más a Diogo. Una de las cosas que logramos hacer en su momento en el BID era que pudiéramos hacer créditos en moneda local. O sea, eliminar el riesgo cambiario para proyectos que son de largo plazo, que sobre todo afectan muchísimo las finanzas de los estados y los municipios, y eso es algo que se logró hacer. Otro tema que yo quisiera tratar es, hoy en el mundo la gran discusión es cómo remodelar y repensar las instituciones financieras internacionales. Ahora que vamos a tener la reunión del G20 en la India, y que por cierto Brasil, que es un socio muy importante del G20 y que tendrá la presidencia del G20 el año siguiente,
también hace parte de lo que se llama en el G20 la troika, o sea, va a tener una enorme capacidad de influir Brasil. Y aquí lo que quisiera colocar es lo siguiente. De una parte, en Brasil, las garantías, y me refiero aquí a las garantías para proyectos de naturaleza público-privada, y en línea con lo que contaba el gobernador Castro, parte del problema que se tiene es que, digamos, el conocimiento de la totalidad del riesgo, todavía en Brasil hay cierto tipo de problemas que hay que resolver. Pero hay un problema todavía más profundo, y es que en las entidades multilaterales, a diferencia de un banco, la regulación la proveen los socios, toda vez que un banco multilateral, como por ejemplo el BID, tiene 48 países accionistas o el Banco Mundial ciento y tanto. Entonces, la regulación es especial para los multilaterales. Y uno de los grandes déficits que se tiene es que la manera como se contabiliza una garantía es como si fuera un crédito. Para los banqueros que están en la sala saben que cuando uno contabiliza una garantía, la contabiliza en virtud de lo que considera es el riesgo de ese proyecto, que nunca va a ser igual a como si fuera un crédito. Y aquí hay un potencial enorme de movilizar cientos de millones de dólares que quisieran entrar a patrocinar proyectos público-privados y crear en consecuencia un stack, un capital stack, en que uno pueda tener una garantía de un ente multilateral y de otros parceros que acompañen, de tal manera que los costos para el proyecto sean mucho más bajos. Y creo que ese es un área sobre la cual hay que trabajar. Creo, Joao, que este puede ser un tema que el IDE puede impulsar, sobre todo estoy seguro, conociendo la actividad tanto suya como de Luis Fernando, que seguramente van a estar muy presentes en las discusiones del G20. Este es un tema que Brasil puede liderar y que haría una contribución muy, muy importante a los bancos multilaterales, pero sobre todo a la posibilidad de mover millones y millones de dólares que sé que quisieran entrar en este espacio y que no lo hacen hoy en día. Lo otro es, diría yo, todos los otros tipos de proyectos de infraestructura nuevos que tienen que venir. La muy brillante presentación que hizo Roberto Campos y lo que Brasil ha venido haciendo con PIX y con todos los temas digitales. Yo me recuerdo cuando yo llegué al BID, en esa época, un pequeño fondo que se llama BIRLAB, hacía más o menos el 60% de los proyectos de Venture Capital en Brasil y era escasamente 50 millones de dólares. Hoy en día el ecosistema digital de Brasil no es solamente el más grande de América Latina, sino que moviliza en torno a 5 o 6 mil millones de dólares al año. Y creo que con toda esta revolución digital alrededor de la inteligencia artificial, Brasil tiene también la posibilidad de ponerse a la vanguardia y creo que esto va a revolucionar la manera como se gestiona el Estado. Y en la medida en que esto se pueda llevar directamente a los estados y a los municipios, en las aplicaciones, y en esto estamos en los primeros días de la creación, esto es un tema todavía empezando, digamos, hay grandes infraestructuras alrededor de las grandes compañías como pueden ser Google o Apple, pero todo el desarrollo de aplicaciones es un tema que puede generar una enorme posibilidad para muchos de los estados y municipios aquí presentes. Y por último, una mirada a algo que ha venido haciendo la India, que viene desde la época de Manmohan Singh, que es lo que ellos han venido a llamar el India Stack, que consiste en combinar los temas de identidad, sobre todo de identidad digital y biométrica, o sea que hoy en día en la India 1.300 millones de personas tienen ese tipo de identidad. Han creado lo que se llama una entidad que llaman allá Aadhaar, combinado con un sistema de pagos como el que ha venido desarrollando y que realmente, y yo en eso felicito mucho a Brasil, al Banco Central. Esto fue algo que empezó mi sucesor Ilan Golfan y qué bueno que él está hoy en día manejando el banco. Es un gran profesional y estoy seguro que va a hacer una excelente labor. Y por último, el marketplace que se crea y cómo eso básicamente desintermedia muchísimo
los diferentes sectores. Creo que hay una enorme oportunidad para hacer algo mucho más potente desde lo local a lo nacional. Y todo esto pasa por el tipo de parcerías que se puedan hacer y ciertamente por la capacidad de atracción que puedan hacer de distintas compañías tecnológicas que se van a poder sin duda desarrollar en Brasil. Yo me detengo ahí, Carlos, porque sé que esto tiene varias intervenciones y veo que ya se acabó el tiempo. De nuevo, muchas gracias por la invitación y como dice Joao, aquí a tiempo todos.